Existe una verdad incómoda sobre la riqueza que nadie quiere admitir. 90% de las personas que se enriquecen rápidamente pierden todo en menos de una década. Y no es por falta de conocimiento financiero. Es porque sustituyeron la fuente verdadera de la prosperidad por el ego. Cuando pones el dinero por encima de lo divino, no solo pierdes la conexión espiritual, pierdes el fundamento mismo que sostiene la abundancia duradera. La historia que voy a contar puede sonar familiar para muchos. Un empresario que conocí hace algunos años construyó un imperio de 20 millones en apenas 5 años. Venía de una familia sencilla, siempre tuvo fe, frecuentaba la iglesia regularmente. Pero conforme el dinero crecía, algo sutil comenzó a cambiar. Él aún oraba, pero las oraciones eran más sobre pedir protección para los negocios que sobre gratitud y propósito. Las decisiones empezaron a tomarse basadas puramente en lucro, no en valores. Dejó de dar el diezmo porque necesitaba reinvertir todo en el negocio. Dejó de pasar tiempo con la familia porque estaba construyendo el futuro de ellos. Y lentamente, sin percatarse, lo divino salió del centro de su vida y el dinero ocupó ese lugar sagrado. Lo que sucedió después es un patrón que se repite con frecuencia aterradora. En 2 años, perdió todo. No fue por crisis económica o mala suerte. Fue por decisiones cada vez más arriesgadas, sociedades dudosas y una arrogancia que lo hizo ignorar señales claras de peligro. Cuando conversamos después de la caída, me dijo algo que nunca olvidé. Pensé que había sustituido la fe por estrategia, pero en realidad había sustituido la sabiduría por la avaricia. Existe una diferencia fundamental entre prosperar con lo divino y prosperar sin lo divino. Cuando pones a lo sagrado en primer lugar, la riqueza se convierte en una herramienta para cumplir propósito. Cuando pones el dinero en primer lugar, te conviertes en herramienta de la riqueza. Es la diferencia entre ser libre con abundancia y ser esclavo de la abundancia. Las Escrituras no condenan la riqueza, condenan la idolatría de la riqueza. Abraham era extremadamente rico. Salomón tenía más oro que cualquier rey de la época. Job recuperó toda su prosperidad multiplicada. Pero todos ellos mantuvieron una perspectiva clara. Eran administradores de la bendición, no dueños de ella. El problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. Cuando tus decisiones están motivadas por el miedo a perder, la codicia de tener más o el orgullo de aparentar. Cuando despiertas pensando primero en las ganancias y te duermes calculando las pérdidas. Cuando tu identidad está más conectada con lo que posees que con quién eres en lo divino. Y si ya pasaste por esto, si reconociste este patrón en tu vida o en la vida de personas cercanas, entonces estás preparado para entender las 7 claves que combinan sabiduría espiritual con estrategia financiera. Estas claves no son sobre elegir entre lo divino y el dinero, sino sobre alinear tu alma con los principios sagrados que gobiernan la verdadera prosperidad. Existe una ciencia espiritual detrás de la riqueza sustentable. Principios que, cuando se aplican correctamente, crean no solo abundancia financiera, sino abundancia en todas las áreas de la vida. Se trata de reprogramar tu alma para operar en sintonía con las leyes divinas que rigen la prosperidad. Cuando lo divino no está en primer lugar, 3 cosas comienzan a suceder gradualmente. Primero, pierdes la perspectiva. Comienzas a ver oportunidades donde deberías ver trampas. Ves competencia donde deberías ver cooperación. Ves escasez donde deberías ver abundancia. Segundo, pierdes la protección. No hablo de protección mágica, sino de la sabiduría que viene del alineamiento espiritual. Cuando estás conectado con lo divino, existe una intuición, un discernimiento que te guía hacia las decisiones correctas. Cuando estás desconectado, quedas vulnerable a engaños, manipulaciones y decisiones basadas puramente en emoción. Tercero, pierdes el propósito. Y sin propósito, la riqueza se convierte en una carga. Porque no importa cuánto dinero tengas, si no sabes por qué lo estás haciendo, todo se vuelve vacío.
Es por eso que muchos ricos son profundamente infelices. Tienen todo lo que pensaron que querían, pero no saben para qué sirve. La verdadera prosperidad comienza cuando entiendes que lo divino no está en contra de la riqueza, está en contra de la idolatría, no quiere que seas pobre, quiere que seas libre. Y libertad significa tener recursos suficientes para cumplir tu propósito, sin estar esclavizado por esos recursos. Cuando pones lo divino en primer lugar, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir el dinero y comienzas a atraer abundancia. Dejas de temer la escasez y comienzas a operar desde la certeza de que fuiste creado para prosperar. Dejas de competir desesperadamente y comienzas a colaborar estratégicamente. Pero poner lo divino en primer lugar no significa ser pasivo financieramente. Significa ser estratégico con sabiduría celestial. Significa trabajar con excelencia porque estás sirviendo a lo sagrado a través de tu trabajo. Significa invertir con prudencia porque eres administrador de los recursos que Él confió en ti. Existe una historia poderosa sobre dos constructores que ilustra perfectamente esta diferencia. Ambos eran cristianos. Ambos tenían el mismo conocimiento técnico. Ambos comenzaron sus negocios en la misma época. Pero uno ponía lucro en primer lugar y oración en segundo. El otro ponía oración en primer lugar y lucro en segundo. El primero creció más rápido inicialmente. Tomaba cualquier proyecto, recortaba costos donde podía, priorizaba volumen sobre calidad. El segundo crecía más lentamente. Pero cada proyecto se hacía con excelencia. Cada cliente se convertía en un socio de largo plazo. Cada decisión se tomaba con sabiduría. Después de 10 años, el primero estaba en bancarrota, procesado por clientes insatisfechos, con la reputación destruida. El segundo había construido una empresa sólida, respetada en el mercado, con clientes que se habían convertido en amigos. La diferencia no estaba en la capacidad técnica, estaba en la fuente de la sabiduría que guiaba las decisiones. Poner lo divino en primer lugar no es solo una cuestión de carácter o espiritualidad. Es una estrategia de negocios extraordinariamente eficaz. Cuando operas con principios divinos, tienes acceso a una sabiduría que trasciende el conocimiento humano. En la segunda parte, voy a revelar cómo esa sabiduría se manifiesta en decisiones prácticas que generan resultados extraordinarios y cómo puedes aplicar estos principios para crear riqueza duradera sin perder tu alma en el proceso. Cuando pones lo divino en primer lugar, no estás solo siguiendo un principio religioso. Te estás alineando con las leyes universales que gobiernan la abundancia. Y estas leyes funcionan independientemente de religión, credo o denominación. Son principios espirituales que se manifiestan como resultados prácticos. El primer principio es la ley de la siembra. No puedes cosechar lo que no plantaste. Muchos quieren riqueza instantánea, pero no quieren sembrar valor primero. Cuando pones lo divino en primer lugar, entiendes que necesitas ser una fuente de valor para el mundo antes de esperar recibir valor del mundo. Esto se manifiesta en decisiones prácticas. Te enfocas en resolver problemas reales para personas reales, no en ganar dinero rápido. Inviertes en relaciones de largo plazo, no en transacciones de corto plazo. Construyes reputación basada en carácter, no en marketing superficial. El segundo principio es la ley de la mayordomía. Todo lo que tienes es administración, no propiedad. Cuando entiendes esto, dejas de temer perder y comienzas a tener sabiduría para multiplicar. Porque no estás defendiendo lo que es tuyo. Estás multiplicando lo que te fue confiado. Esta perspectiva cambia completamente tu relación con el dinero. Dejas de ser codicioso y te vuelves generoso. Dejas de ser mezquino y te vuelves estratégico. Dejas de acumular por inseguridad y comienzas a invertir por sabiduría. Y aquí está algo fascinante. Cuando te conviertes en un buen administrador de las cosas pequeñas, recibes la confianza divina para administrar cosas mayores. Es un principio que funciona tanto en el reino espiritual como en el reino financiero. Sé fiel en lo poco, y lo mucho te será confiado. El tercer principio es la ley de la integridad. Cuando pones lo divino en primer lugar, ya no puedes separar negocios de carácter.
Tus decisiones financieras se convierten en decisiones morales. Y cuando tomas decisiones morales consistentemente, construyes una reputación que se convierte en tu mayor activo. Integridad no es solo sobre no robar o no mentir. Es sobre alinear tus acciones con tus valores. Es sobre honrar tus compromisos incluso cuando es incómodo. Es sobre tratar a las personas con dignidad incluso cuando no pueden beneficiarte. Y existe una recompensa financiera directa para la integridad. Las personas hacen negocios con personas en quienes confían. Los inversionistas invierten en emprendedores que tienen carácter. Los clientes pagan más por productos y servicios que vienen de empresas que respetan. El cuarto principio es la ley de la paciencia. Cuando pones lo divino en primer lugar, entiendes que existe un tiempo correcto para todo. Dejas de forzar resultados y comienzas a trabajar con los ciclos naturales de la vida. Dejas de ser impulsivo y te vuelves estratégico. Paciencia no es pasividad. Es trabajar consistentemente mientras confías en el tiempo divino. Es plantar hoy sabiendo que la cosecha vendrá en la estación correcta. Es invertir a largo plazo cuando todo el mundo está pensando a corto plazo. Y aquí está algo que pocos perciben. La paciencia es una ventaja competitiva extraordinaria. Cuando no estás desesperado por resultados inmediatos, puedes tomar decisiones más sabias. Puedes esperar por las oportunidades correctas. Puedes construir fundaciones sólidas en vez de improvisar estructuras frágiles. El quinto principio es la ley de la gratitud. Cuando pones lo divino en primer lugar, reconoces que toda capacidad, toda oportunidad, toda bendición, viene de Él. Y esa gratitud se convierte en una fuerza magnética que atrae más abundancia. Gratitud no es solo un sentimiento. Es una postura mental que cambia tu frecuencia energética. Cuando eres genuinamente agradecido, vibras en abundancia. Cuando te quejas o te resientes, vibras en escasez. Y la vida siempre responde a tu vibración dominante. Las personas agradecidas atraen mejores socios, mejores oportunidades y mejores resultados. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que siempre se está quejando o victimizándose. Pero todo el mundo quiere estar cerca de alguien que celebra las bendiciones y reconoce el bien. El sexto principio es la ley del propósito. Cuando pones lo divino en primer lugar, entiendes que fuiste creado para algo específico. Tienes dones únicos, experiencias únicas y un llamado único. Y cuando alineas tu vida financiera con ese propósito, la abundancia fluye naturalmente. Propósito no es solo sobre ministerio o trabajo social. Es sobre usar tus talentos para servir de forma excelente. Puede ser a través de un negocio, de una carrera, de inversiones o de cualquier actividad que genere valor genuino para el mundo. Y cuando estás en tu propósito, el trabajo ya no es más trabajo. Es expresión, es contribución, es adoración a través de la acción. Y cuando adoras a través de la acción, accedes a un nivel de creatividad, energía y favor que no puede ser explicado humanamente. El séptimo y último principio es la ley del descanso. Cuando pones lo divino en primer lugar, entiendes que no necesitas cargar el peso del mundo en tus hombros. Trabajas con excelencia, pero descansas con fe. Planificas estratégicamente, pero confías sobrenaturalmente. Descanso no es pereza, es confianza. Es saber que hiciste tu parte y puedes confiar en que lo divino hará su parte. Es dormir en paz, incluso cuando los problemas no están todos resueltos. Es trabajar sin ansiedad, porque sabes que estás en las manos correctas. E irónicamente, cuando descansas con fe, te vuelves más productivo, porque no estás gastando energía en preocupación, no estás tomando decisiones basadas en miedo. Estás operando desde un lugar de paz que genera claridad y sabiduría. Estos 7 principios no son teoría. Son prácticas que generan resultados mensurables. Cuando los aplicas consistentemente, no solo prosperas financieramente, prosperas en todas las áreas de la vida. Tus relaciones mejoran, tu salud mejora, tu paz interior aumenta. Y si entendiste la profundidad de lo que estoy compartiendo,
Si reconociste que existe una sabiduría espiritual detrás de la riqueza sustentable, entonces estás preparado para las 7 claves que van a acelerar esta transformación. Estas claves combinan reprogramación mental, acciones prácticas y principios de riqueza basados en sabiduría divina. No es sobre elegir entre lo divino y el dinero. Es sobre entender que cuando pones lo sagrado en primer lugar, el dinero encuentra su lugar correcto en tu vida, como herramienta, no como objetivo, como medio, no como fin, como bendición, no como obsesión. La verdadera riqueza no es sobre tener mucho dinero. Es sobre tener libertad para cumplir tu propósito sin estar esclavizado por circunstancias financieras. Es sobre ser próspero lo suficiente para ser generoso. Es sobre tener abundancia suficiente para ser una bendición. Y esa es la diferencia entre riqueza que dura y riqueza que desaparece. Cuando construyes sobre fundamentos espirituales sólidos, creas algo que no puede ser sacudido por crisis económicas, cambios de mercado o circunstancias externas. Creas una prosperidad enraizada en la fuente eterna de la abundancia. Las 7 claves que mencioné son el complemento perfecto para quien quiere aplicar estos principios de forma práctica y acelerada. Te ayudan a reprogramar tu alma para operar en sintonía con estas leyes divinas, creando resultados extraordinarios en tu vida financiera. Si quieres entender aún más sobre cómo alinear tu mentalidad con la prosperidad verdadera, te recomiendo que veas el video sobre el código mental de la abundancia. En él, explico cómo identificar y transformar los bloqueos mentales que te impiden recibir las bendiciones que lo divino tiene preparadas para tu vida. Recuerda, cuando pones lo sagrado en primer lugar, Él te pone en primer lugar en las oportunidades que realmente importan. No es sobre religión, es sobre prioridad. Es sobre reconocer la fuente verdadera de toda abundancia y alinearte con ella. El ego puede llevarte lejos, pero solo la fe puede llevarte al lugar correcto. Esto fue solo un fragmento del código mental de la abundancia. Si esto resonó contigo, tal vez ya estés listo para los códigos de la mente rica. Aquí es el despertador. Nos vemos en el próximo despertar.